Esta semana en Mental Break, ser consciente de que efectivamente somos víctimas de todo nuestro pasado, pero no un pasado de nuestra infancia, sino hasta ayer mismo. Porque tú has pasado por muchas fases, como ha dicho Ana, ¿no? La psicología es una consecuencia de mí, de cómo yo era. Hay un gen en algunas personas que en otras no, que les incitan a salir. Ese es el famoso gen de la resiliencia. Es un mantra para mí que es: estoy donde puedo ser. ¿Cuántas veces no estamos en situaciones donde realmente no estamos siendo nosotros? El autoconocimiento al final creo que es una herramienta maravillosa para la vida. Al final estamos todo el rato interdependientes con el medio y con las otras personas. La mejor respuesta que yo he dado a esa pregunta es: me dedico a conocerme. Un momento de tu vida en el que sentiste que te rompías y luego creciste. Posiblemente fue después de mi separación. Después de la tempestad siempre llega la calma. Esa frase tiene derecho de autor. Después de la tormenta siempre llega la calma. Es mi memoria emocional, ¿ves? Después de ti mañana. ¡Ostras, claro! He escuchado muy alto y he hablado muy bajo durante un tiempo en mi vida, también decidido por mí. Terminé trabajando en la industria de la música por algo absolutamente accidental. Algo que hayan dicho de ti que no sea cierto. Que yo tenía una relación con Joaquín Sabina. Yo admiro muchísimo a Alejandro. Así empecé a llevar las cosas a Alejandro hasta... La vida, ¿eh? ¿Cómo La vida. te ¿Cómo va la vida? colocando? Efectivamente. ¿Tú eras fan de Alejandro? Perfectamente. Pues si te digo la verdad... Me estaba tomando un caramelo porque he tenido un trancazo esta semana. Ya Ana. te he visto y digo, ¿qué estás comiendo? Pero sobre todo era para decirme, dámelo a mí. Dame... Es que... ¡Qué glotoncilla, eh! Aquí ni podcast ni nada, estamos a... Es una charla de amigos, como cada semana. Como en casa. Claro que sí. Oye, entonces, ¿qué te ha pasado esta semana? No, he estado, un trancazo importante, pero estuve ayer en mi médico chino. Bueno, dejarme que os cuente. Ayer le escribo a Rafa y me dice, hoy estaré todo el día desconectado, te mando 500 mensajes, léelos cuando puedas, porque yo estoy llegando a Córdoba que vengo a ver a mi acupuntor. ¿Cómo os quedáis? Desde Madrid, claro. Y empiezo a ver que ya no llega ni uno. Digo, digo, ¿dónde está el acupuntor? ¿En un búnker? ¿Apagaste Claro. el teléfono o qué? Yo es que para mí hay gente que es religiosa y va al Vaticano, otros van a la Meca. Para mí, mi peregrinación anual es ir a mi médico de medicina china, que está en Córdoba, en España, porque es la persona que yo en un momento que estuve muy malo de salud, pues bueno, probé muchas intervenciones, entre ellas la medicina tradicional que conocemos. Pero a mí él me salvó. Y yo siempre lo diré, para mí la medicina china me salvó la vida en un momento en el que yo estaba muy malito con el intestino. Y entonces yo cada año ya, aunque ya me encuentro súper bien de salud, pero voy a... Te haces un chequeo. Me hago un chequeo. Y estaba constipado justo con un trancazo tremendo y... Te lo juro, fue entrar en su consulta Y ponerme bueno. y me dijo, se te baja el frío a los riñones. Entonces me dio, con una crema de estas de calor, un masaje de tuina, que es el masaje chino. Uh-huh. Bueno, me dejó como nuevo, puso 4 agujas y te lo digo, que tenía el pecho cerrado y se me abrió. Fue una pasada. Para mí, medicina china, yo voy donde él esté. Qué bien que podemos grabar gracias al médico chino. Sí, se llama Tradición China y están en Córdoba. Muy, muy recomendables. Bueno, pues yo y también igual... Oye, la próxima vez avísame, me cojo el ave contigo. Vamos juntos. Claro. Te iba a decir, porque hoy el capítulo es muy especial. Tenemos Sí. a una invitada que ahora os vamos a presentar bien, pero habla sobre la reconversión. Y crecimiento personal. Una palabra muy interesante. Cambios vitales. Es que fíjate, Rafa, yo no sé tú qué piensas, pero se lo voy a preguntar luego a nuestra invitada. Teníamos como un poco la idea de que un papel iba a ser para toda la vida. Efectivamente. Este casos, para toda la vida. Este trabajo, para toda la vida. Esta ciudad, para toda la vida. Esta empresa Esta donde empresa, entro, para toda la vida. para Esta toda la vida. casa, para toda la vida. Y yo, la verdad, en el fondo me veo con muchas ganas de muchas sanas o a veces forzada a haber cambiado cuando me han llegado situaciones que decir, oye, que me tengo que reconvertir. Claro. Y entonces, eso de la reconversión, ¿tú crees que es más natural o qué es? Pues para mí es un proceso, yo creo que lógico, porque yo trabajo como periodista, pero en un momento determinado donde tuve una depresión, me acuerdo que aunque iba a psicoterapia, y tú lo sabes que yo estoy muy a favor de los psicólogos, Como para que me digas que no. como para que te diga que O no, sea, en este podcast que financias tú. O sea, Pero a mí hubo de repente una sesión que yo no conocía lo que era el coaching, y en una sesión de coaching te puedo asegurar que solo en una sesión me valió en ese momento más que 10 sesiones de psicoterapia. Qué pasada. No quiero decir con esto... No. Lo que quiero decir es que en ese momento vital mío Que- yo que- necesitaba eso. Que me encanta el coaching, ¿eh? Por eso. Pues son cosas diferentes para momentos diferentes, para Efectivamente. personas diferentes. Pero me encanta. A mí me valió y entonces aprendí que dije, ostras, a mí esto me ha fascinado. Si yo esto lo he sentido, joder, al final el periodismo va de hacer preguntas y de escuchar.
qué importante poder ayudar a otros a través de la escucha y de hacer preguntas poderosas, en este caso. O sea, que Y tú yo me también. formé como coach y me certifiqué como coach. Y hubo una época en la que tuve esa dualidad de, ¿pero yo qué soy? A ver, yo ahora trabajo en empresas o trabajo con clientes personales. ¿Soy coach personal y me alejo del mundo superficial de la tele, de todo esto, como más donde el ego está más presente? ¿O soy el periodista que de repente un día tuvo una crisis y dijo, tengo que hacer algo para cambiar? Y entonces, mi maestra de coaching, mi profesora, fue muy... me dio como mucha pista y me dijo, a ver, tú eres todo. ¿Por qué tienes que elegir eres periodista, eres coach? Tú no eres hijo, no eres hermano, no eres novio, no eres el dueño de ese perro. Entonces, ¿por qué tienes que elegir Qué una cosa u bueno. otra, no? Todos tenemos todos, nos estamos reconvirtiendo personalmente siempre. ¿A ti te ha pasado? Mira, me ha pasado un montón de veces. Me ha pasado personalmente, en cambios de vivienda, en cambios de vida, pero me pasó de ser pues, psicóloga muy vocacional, de repente encontrarme ser madre y tener que dejar el trabajo de consulta porque era muy de tarde, reconvertirme y montar mis escuelas infantiles, que me sentía extrañísima, pero sabía hacer ese trabajo porque había dirigido colegio de autismo que lo había montado unos años antes. Luego de repente mis hijos crecen y entonces decido que me vuelvo a la consulta, pero entonces me separo de mis socios y entonces decido también que aparecen las redes sociales y yo digo, entonces todo esto, pues y ahora estamos aquí también y yo qué sé lo que pasará, Efectivamente, ¿no? es maravilloso. Sí, Y de eso creo que sabe nuestra invitada de hoy, a la que vamos a preguntarle y vamos a debatir con por ella eso la sobre hemos todo llamado. esto. ¿Sí? ¿La Ujú. presentas tú o la presento yo? Lo que tú quieras. ¿Sí? Nos Venga, pues dale encanta. tú porque además la has traído tú, que es amiga tuya. Bueno, pues tengo el honor de presentar a una compañera y querida amiga, ella es Raquel Pereira. ¡Bravo! Qué bueno escucharos, de verdad. Es una pareja maravillosa, me encanta. Y no hay sexo. Y no hay sexo, ¿eh? Igual esa es la Bueno, clave. Igual esa es la clave, no Claro. lo sé, no lo sé. Pero encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Ana. Encantada de conocerte, Rafa, y feliz de conversar con vosotros. Y qué interesante porque además Raquel, ¿no? Tú eres licenciada en psicología, ahora nos Ujú. cuentas, pero además estás certificada como coach, estás muy metida en el mundo del crecimiento personal de una forma además muy implicada, dando conferencias, charlas, escribiendo libros, que ya nos irás contando, pero tú además unes un poco lo que somos nosotros dos. Claro, Curioso. ella tiene esa unión, bueno, y luego en la tele, colaboradora Claro. y mucho tiempo dedicada a temas de marketing. Bueno, ahora vamos a hablar, pero es que has pasado Por todo. por un montón de reconversión. Bueno, yo creo que lo único permanente es el cambio. Totalmente. Y entonces creo que uno tiene que estar siempre dispuesto a evolucionar. Yo no sé si es reconvertirse, Eso ahora es. que hablamos tanto de regenerar células, ¿no? Para la longevidad, quizá tiene que ver también con la regeneración de uno mismo, ¿no? El resurgir, El porque yo creo... renacimiento, ¿no? Sí, al final date cuenta que yo creo que tú, Rafa, que decías que es que somos un poco todo, yo creo que realmente la génesis de todo esto es el saber que eres, es decir, que tú puedes ser bajo la mirada del mundo y tener esa inseguridad que va, o sea, tener esa seguridad que va de dentro para afuera y no al revés. O sea, no de fuera para adentro, que es a lo que estamos acostumbrados siempre para reconocernos como que somos, ¿no? Es decir, cuál es el reconocimiento que tengo. La gente que me dice esto lo haces bien, significa que es eso lo que tengo que hacer, porque la gente me dice que lo hago bien. ¿Y dónde empieza? Es decir, porque para mí el reconocimiento de fuera no es nada más que un refuerzo de lo que tú ya tienes que saber que eres. Porque si no, lo único que se infla es el ego y nada que ver con la autoestima, ¿no? Claro, Tú que sabes totalmente. mucho de esto, Bueno, Ana. pero qué interesante lo que estás diciendo, qué interesante el decir, yo desde dentro ya estoy conectada, me pueden decir fuera algo que es mi imagen o no, pero no voy a hacer las cosas por lo que me digan de fuera. Y tú como madre, esto también seguramente lo experimentas mucho, también viendo el lenguaje en el que hablas a tus hijos. Absolutamente. Y luego, por ejemplo, también ser consciente de que efectivamente somos víctimas de todo nuestro pasado, pero no un pasado de nuestra infancia, sino hasta Claro. ayer mismo. Eso O sea, es. ayer mismo ha tenido un efecto en nosotros y posiblemente en las decisiones que vamos a ir tomando en nuestra vida. Hay veces que uno se siente obligado al cambio, porque o bien porque ya sabe mucho de uno mismo y necesita ese cambio, o porque ha sufrido lo suficiente. Porque tiene una crisis. Claro. Exacto. Un Y yo momento creo mental que break. cuando realmente hay cambios fuertes en tu vida y aparecen esas crisis existenciales o esas crisis que de repente uno tiene, Que todos tenemos. ¿no? Claro. absolutamente Nosotros hemos todos hablado tenemos. aquí, bueno, porque no nos has Nos hemos oído, pero nos abierto vas el a canal. oír. Y hay veces que uno se tiene que primero conectar con uno mismo y saber cómo estás siendo, o sea, hasta qué punto Claro. está siendo él, ¿no? ¿Y cuál es Ese- tu historia, te iba a decir Raquel? ¿Cuál es tu conexión con el crecimiento personal? O sea, ¿cómo llega a ti todo esto?
Porque tú has Pues pasado por muchas fases, como ha dicho Ana, ¿no? la verdad es que yo decidí estudiar psicología porque, o sea, no es que la psicología sea una consecuencia de mí, ¿no? O sea, al revés, no es que yo sea una consecuencia de la psicología, sino que la psicología es una consecuencia de mí, de cómo yo era cuando era muy chiquitita. A mí me cuestionaba yo mucho sobre mi comportamiento, sobre las emociones. Me apasiona el funcionamiento de la mente, cómo funciona nuestra mente por dentro y cómo funcionamos nosotros, cuál es nuestra real naturaleza. ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo me hacía muchas preguntas de alguna manera profundas, ¿no? Y con una inquietud que tenía de Claro. resolver cosas. Siempre me ha gustado mucho la filosofía, me ha gustado mucho la literatura, me gusta mucho escribir. Pero fíjate que de lo que habláis, además antes, ¿no? Parece como que nos encasillamos en algunas cosas sin saber o sin explorar otros campos, a veces por el miedo a lo que van a decir, a miedos por sentirnos criticados o aniquilados por cualquier opinión de fuera. Y yo creo que uno va encontrando su camino a medida que se va exponiendo a las cosas. Con Entonces tú valentía, te ¿no? Con expones a las cosas valentía. y vas encontrando y te vas descubriendo cada vez más a ti mismo en esas cosas que vas haciendo. Y hay veces que por descarte dices, oye, me he equivocado, esto no va conmigo, ¿no? Y hay veces que también uno, o sea, el propósito de la vida, que también, o el sentido o el significado que tú le das a tu vida, tiene mucho que ver también con la utilidad que tú tienes en el Claro. mundo, ¿no? Sí, Eso te sí. da un significado y un sentido Sí, importante. Hay gente que cuando tiene áreas de su vida que están muy bien a nivel personal, pero es verdad que a nivel profesional parece que estamos destinados a ser algo específico a nivel profesional, Claro. Sí, ¿no? ¿verdad? Como, Sí, ya está, eres parece, esto sí. y eres... Claro. No, O, o incluso cuando eres pequeño, cuando te dicen, no, es que tú vales para esto, es que Claro, tú lo Claro. llevas en la sangre, eso Y es. de ¿no? hecho, Entonces, quieras o no, te condiciona un Tú poco, vas a porque claro. dedicarte dices, al negocio familiar, ¿eh? Y luego Dices, también muchas veces nos presentamos desde lo que hacemos, no desde lo que somos. Mira, te presento a mi amiga Ana, que es psicóloga y bueno, doctora en a neurociencia. Te mí eso me hace presento... mucha gracia Y yo Claro, también, digo, te porque es como, presento... hola, ¿tú quién eres? ¿Qué haces? por ¿No? Raquel. Porque claro, yo soy Raquel y luego para mí hay tres preguntas fundamentales a la hora de uno entender hacia dónde va en la vida. Es, bueno, ¿quién soy? Obviamente, ¿quién soy? Soy Raquel Pereira y Raquel Pereira pues ha nacido en una familia, en una ciudad, Y tiene como decía pues... Rafa, hay muchas Raqueles. Porque ha Claro, tenido muchas y tengo vidas. una serie de cosas, digamos, Siendo una, que hay hacen que mi muchas. perfil sea Raquel Pereira, pero luego, ¿cómo soy? ¿No? O Eso sea, es. ¿cuál es mi personalidad? ¿Cómo me he ido desarrollando desde que Claro. soy pequeña? Porque la personalidad de la gente se piensa que es el temperamento en el fondo. O sea, es decir, la personalidad es lo que viene ya heredado y viene de forma biológica. La personalidad se va desarrollando, somos personas que nos adaptamos y de hecho el mundo es adaptativo porque te tienes que adaptar muchas veces a todo lo que te vas encontrando. Si fuera tan fácil dibujar nuestra vida, diseñarla, como a veces parece que nos empujan Claro. a diseñarla, ¿no? Desde que eres pequeña parece que tu camino está marcado por lo que has heredado y por lo que vas No, aprendiendo, de ¿no? determinados, nada. Me encanta lo que acabas de decir, porque efectivamente ni la personalidad es algo heredado. Eso es el temperamento que lo has dicho de maravilla. La personalidad vamos formando con lo que nos va pasando en la vida, como dices tú, hasta hace media hora. Totalmente. O sea, es Claro. que esto es así. Pero además me ha gustado mucho el tema que has comentado antes también, como de cuando no sales de la zona, ¿no? Que has dicho muy bien, es que parece que estamos determinados, parece que no nos atrevemos, parece que el miedo... Y es que has descrito del libro lo que es el síndrome del pájaro enjaulado, que ¿Qué es, es eso? pues es que el pájaro enjaulado, cuando lo metes en la jaula, pues efectivamente no es su mejor sitio, pero tú le das de comer, lo acostumbras, y un día le abres la jaula y le dices, eres libre. Y el pájaro no quiere salir, porque no siente que lo de fuera sea su mundo y no va a descubrirlo. La naturaleza humana ha descubierto que hay un gen en algunas personas que en otras no, que les incitan a salir, que es el famoso gen de la resiliencia, es una mezcla de genes, pero que esto también se entrena. Hay veces que hay veces que lo tienes porque buscas y eres buscador, y como decía Raquel, hay veces que lo tienes porque la vida te pega una torta y dices, pues ala, o me quedo aquí estancado o busco un renacer. Y la ¿Qué gente opinas, que... Raquel? Eso te iba a Que preguntar estoy del totalmente confort. contigo, es que es Me así. casa un poco con la zona de confort, ¿no?
Es Al que final, con salir de la zona de confort, donde estás cómodo porque sabes que tienes, ¿no, Raquel? Yo, por ejemplo, siempre creo que hay gente que confunde mucho el estar seguro con el estar cómodo. O sea, yo sí creo que uno tiene que buscar aquellos lugares, aquellas personas, aquellos trabajos y aquellos vínculos, digamos, ya sea con personas, con cosas o con situaciones donde uno se siente seguro, como Total. lo que he dicho antes, que uno se sienta a salvo, que no se siente como que está pendiente de una crítica todo el rato, súper alerta, No se puede donde estar así. no se puede vivir así. Entonces, yo creo que uno tiene que estar en situaciones, en lugares, con personas, en trabajos donde se siente seguro en el sentido de que se siente que es, bajo esa Donde mirada se siente del otro, bajo visto, la mirada del ¿no? mundo, Donde te donde sientes visto y reconocido y Total. perteneciente. Es sí, que eso y es tan sano. y sobre todo donde te sientes seguro, a salvo en el sentido de que no estás en riesgo de que te pase nada malo. Sí. Es decir, o bien por una crítica, por un insulto, por un maltrato, por un, no sé, por una Es mala... que el ser humano vive eso como algo muy cruel. El ser Claro. humano, una crítica con ensañamiento la vive muy cruel, una regañina, una no mirada a tu esencia, un querer transformarte, un querer modificarte. El ser humano, estos son agresiones. Claro. Qué bonito lo que has A mí me dicho. gusta mucho una frase que dice, es un mantra para mí, que es, estoy donde puedo ser. Oh, El saber que al final, cuando te empiezas a conocer más por esos procesos que todos pasamos, estás en el lugar donde puedes realmente ser tú, ¿no? ¿Cuántas veces no estamos en situaciones donde realmente no estamos siendo nosotros por el resto, ¿no? Por el sentimiento de pertenencia, por el reconocimiento, por buscar la aprobación. A veces por esa infancia, por esa costumbre, por la educación que hemos tenido, que de repente es como claro. yo soy así porque no quiero decepcionar a mi padre, a mi madre, a mi Claro. marido, a mi hijo, o porque realmente yo quiero estar así. Fred Martínez, con el que yo comparto muchísimas cosas, dice algo que a mí me impactó y que tiene toda la razón. O sea, de forma objetiva tú puedes ver a una persona corriendo y puedes decir va corriendo hacia sus sueños o va o Huyendo. evita, ¿no? Lo que teme. Es decir, aparentemente uno simplemente corre, pero corre hacia dónde, hacia sus sueños o lo que estás es evitando aquello que temes, estás corriendo para no caer en ese miedo o en ese dolor o en esa cosa que te ha pasado. Yo creo que somos una mezcla de muchas cosas. Igual que uno cuando cuando uno se empieza a conocer, que el autoconocimiento al final creo que es una herramienta maravillosa para la vida. Es decir, uno se tiene que conocer porque si no es imposible que mires al otro, ¿sabes? Primero con conocimiento de cómo es el mundo, porque si no te conoces a ti mismo es imposible que sepas por qué estás respondiendo de la manera que estás respondiendo al medio, ¿no? Porque al final estamos todo el rato interdependientes con el medio y con las otras personas. Como vivir en conciencia, ¿no? Claro, Vivir como... bueno, para mí hay dos cosas fundamentales en el autoconocimiento, que es crear carácter y conciencia. Cuéntanos Entonces, eso, cuéntanos, me ¿cuál es la encanta. bueno, pues diferencia? básicamente es que, como hemos hablado antes, o sea, si una persona, cuando uno tiene lo heredado, ¿no? Que es algo que tienes que entender y es algo que tienes que conocer. Es decir, el saber por qué tienes ciertas heridas o ciertos dolores que vienen de abajo no significa que las vayas a resolver por el hecho de saberlas, No. pero ayuda mucho porque alivia, porque Eso. sabes que ya es una parte del conocimiento que tienes que te ayuda mucho para seguir. Hay un trabajo hecho, efectivamente, la conciencia. Es como la primera piedrecita, ¿no? El Que darte dices, cuenta ahí de- empiezo a crear un poquito de conciencia conmigo y con el mundo, ¿no? Sí. Luego está lo que tú vas aprendiendo, de alguna manera aprendes también por imitación cuando eres pequeño o por... Bueno, el otro día hablábamos, perdona, Rafa sufrió bullying y lo contó. Entonces, esas experiencias Hombre, también claro, han marcan. hecho que él sea el hombre que es ahora Sí. en Por muchos supuesto. aspectos, porque el bullying que sufrió por ser Claro. homosexual y por múltiples cosas han hecho pues que Rafa sea resiliente, renazca, bueno, Y por ser guapo. hombre, porque Pero es una... estás cañón, querido. Claro, pero es una decisión que tomas. Claro. O sea, por eso te digo que muchas veces Hombre, se uno metió a hacer dice, deporte como un Claro. loco, 9 claro, años y de empiezas deporte. a tomar la decisión de también entender Claro. qué es lo Es. que pasó en aquel momento de tu vida y por qué. Efectivamente. ¿Y para ¿no? qué te sirve, no? A mí me gusta mucho esto del coaching, que es el buscar más que el porqué, que te lleva hacia el pasado, ¿no? Hacia ese rol más de víctima, y entendemos víctima desde no a la víctima de violencia, ¿no? Sino a la víctima del no puedo hacer nada, ¿no? El preguntarte, ¿para qué te sirvió? A mí, ¿para qué me sirvió sufrir bullying? Bueno, pues lógicamente me ha servido para muchísimas cosas, entre otras la resiliencia y para afrontar situaciones que vivo ahora como adulto de otra forma. De hecho, estabas diciendo lo que comentabas antes del entorno, y en el primer capítulo, que fue cuando Ana y yo nos desnudamos emocionalmente y contamos de nuestra vida, ¿no? Nuestros momentos mental break. Mi madre, cuando vio ese capítulo,
yo tenía esa cosa, ¿no? De, ostras, va a hacerle daño que pueda decir ciertas cosas, pero para mí el ejercicio bonito fue cuando hablé con mi madre y me dijo, hombre, me ha dolido ver ciertas cosas, y le dije, lo sé, mamá, pero es mi historia. Yo no puedo no contar mi historia si pienso que contándola voy a hacer daño a la gente que me quiere, porque entonces dejaría de ser yo. Claro. Y que lo hiciste con muchísimo Y lo hice con respeto y cariño, amor y cariño. claro. Es decir, que hablamos con un respeto, pero es verdad que entendemos que a ella le duela, pero es tu historia. Eso es. Y luego todas las decisiones que tú tomas en la vida o Total. el paso que das hacia adelante, si no destruye, sino que construye valor, está correcto. Para mí eso está correcto. Hay veces que lo correcto duele y hay veces que hacer lo correcto molesta y hay veces que hacer lo correcto es súper incómodo. Estamos acostumbrados a que todo tiene que ser como nosotros queremos. No queremos sentirnos mal, no queremos sentir incomodidad, no queremos sentirnos mal, pero ni en el cuerpo ni en la mente. Y entonces, en cuanto el mundo no es como nosotros queremos, wow, ahí decimos, hasta que todo esto que está ahí fuera, de verdad, Claro. no esté colocado como yo quiero, yo no voy a ser feliz en la vida. Efectivamente. Entonces ahí empiezas, claro, en la vida no es como nosotros queremos. Y eso es una de las creencias que también hacen muchísimo daño. Cuando te dicen de pequeña, no te preocupes que tú vas a tenerlo todo, porque tú eres buena persona. No te preocupes que nadie te va a hacer daño. Pues no, nadie ha porque- dicho que el mundo sea justo, No, ni nadie ha pero- dicho que por ser buena persona te va a ir bien. Por supuesto, o sea, lo que hay que decir Primera es que decepción. el mundo es maravilloso y que la vida es pero a magnífica, es veces es fascinante injusto. y de verdad que es muy sabia, es muy maestra, pero la vida es peligrosa, la vida es muy injusta, Hay la vida veces es hay muy decepciones. cruel muchas veces Claro. y Hay- uno no tiene tanto Total. que estar pensando en todo lo que hay fuera, sino qué tan preparado internamente estás para cuando llegue la Es- cosa. Exacto. ¿Sabes? Eso es, cuando llegue la tormenta, Eso ¿cómo es. está tu barco? Claro, Efectivamente. porque Eso es que es. va a pasar. O sea, yo a mis hijos se lo digo todo el tiempo. ¿Tú desde cuándo eres así? Yo desde, no sé. De siempre, a mí ¿no? mucha gente hablando un poco Pero de te acabo lo de de- reconvertirnos, muchas veces me ha pasado de, pero ¿tú a qué te dedicas? Y yo, la Claro, verdad es que, pero tú hablabas así hace unos años también. pues yo creo que hablaba mejor. No creo. Sí, sí, yo he perdido muchísima fluidez y mucha elocuencia en mi vida, ¿Pero pero qué porque dices? estoy atrofiada, de verdad. O sea, yo siento que me voy atrofiando poco a poco. Yo a veces me No, pasa a eso. lo mejor es que estás en un momento de metamorfosis para renacer. Puede Qué bonito, ser. momento Es co- crisálida. momento- Puede exacto. ser, yo Ay, creo que qué puede bonito, ser. me puede Crisis ser. para Pero es crecer. verdad, Además, tú cuando sabes me que hablabas antes de últimamente, personalidad. tú que sabes de neurociencia y todo, tú sabes que últimamente estoy pensando que digo, no sé, a veces me cuesta decir lo que quiero decir. A mí me pasa. Y digo, me voy a hacer el trabajo este de neurofeedback, que Ay, quiero qué ver cómo están mis bueno. ondas, porque digo, a lo mejor hay algo que tengo que regular Claro. o mejorar, Bueno, pero ¿no? te va a dar información de cómo estás y simplemente es a lo Sí, mejor pero yo pensar creo que hay- también hay veces que uno está como más... Más denso. Sí, Bueno, más y hay A mí me veces riguroso. pasa simplemente que está en muchas veces. cambio y el ordenador por dentro se sitúa en una cosa que se llama en procesamiento. Y cuando estamos en procesamiento es que estamos elaborando un proyecto, un cambio, una intuición, un algo, es momento crisálida, también estamos un poco En en momento. procesamiento. Entonces, a mí me encanta esto en la parte, cuando a mí me pasa, yo digo, estoy un poco espesa, Ana, acógete con lo que hay. Vale, pues esto es lo que hay. Pero digo, la vida siempre me ha dicho que esto viene antes Son como las llamadas crisis curativas, ¿no? antes del amanecer. Que pasas por un Sí, es bajón verdad. para Y luego yo, por ejemplo, subir. esto también lo noto en mí, ¿no? Yo hay veces que cuando me siento cómoda en algo, yo misma provoco la incomodidad para un poco seguir Ya. abriendo. Ah, roturas de camisa, me Y salir, encantan. sí. Son como, Sí, yo ¿sabes? reconozco que soy un poco así. Y Qué también bueno. me gustan mucho La los actitud de retos y crecimiento. quizá por eso también intento hacer cosas muy diferentes todo el tiempo. Qué bueno. Y a lo que iba de a qué te dedicas, que yo siempre decía, la mejor respuesta que yo he dado a esa pregunta es, me dedico a conocerme. Que es es a lo que más me dedico. Entonces, utilizo cualquier A lo que vía. deberíamos dedicarnos Me todos, encanta. ¿eh? Entonces, Como utilizo cualquier reflexión. vía, ya sea personal o profesional, para conocerme un poquito más. He hecho muchos proyectos, he hecho muchas cosas, me he dedicado a muchas cosas, pero es verdad que si tengo que elegir una línea que siempre ha estado conmigo en todo, ha sido esta parte de la psicología, que por eso quizás estudié psicología. Yo no sabía ni siquiera si me iba a dedicar a la psicología. Además, esto hace ya bastantes años y yo recuerdo que mi madre me miró como diciéndome, vale, psicología, pero ¿a qué te vas a dedicar? Claro. Como diciendo, ¿qué vas a ser? Claro, igual que yo. Porque no sé, en el momento, claro, era como... Pero, No, yo no tenía referente. Que es Yo le que decía a ahora mi es un padre, boom, yo claro. le decía a mi padre, me voy a comer los mocos. Y mi padre, no, si te gusta, Claro. tranquila. Me acuerdo que le dije, siento si te decepciono por no hacer medicina. Y me dijo, no,
Claro. A mí no me decepcionas, eso es lo que tú crees. Mis Tú- padres estaban un poco, por supuesto me apoyaron desde el primer momento, Claro, pero pero yo sí estaba que estaban cagada, yo digo, incrédulos. ¿a qué me como, voy a dedicar? Bueno, ¿a qué te vas a dedicar? Claro, Bueno, yo igual. tú sabrás, ¿no? Pero yo lo tenía claro y ni siquiera sabía si me iba a dedicar. Por eso, de hecho, yo no me he dedicado a la psicología de forma, digamos, profesional. Yo no estoy entrenada para hacer terapia con nadie, yo no tengo consulta, o sea, yo De momento. de momento, pero sí que es verdad que yo creo, fíjate que eso no lo haría nunca, porque hay algo que es lo que hablábamos también Eso es. y de lo que estamos hablando esta tarde, y es posiblemente esa es lo que siempre ha estado conmigo. Han sido varias cosas que yo considero que tienen mucho que ver con mi identidad y con lo que yo soy, Son ¿no? pilares, ¿no? Sí, que es como tiene que ver con la psicología, por eso lo estudié, con el autoconocimiento, con el crecimiento personal, con cómo funciona nuestra mente, nuestro cuerpo y cómo funciona el mundo para poder tener una vida mejor, para Claro. poder disfrutar más Qué y mejor de la importante. vida. Eso es una cosa. Otra cosa es toda la parte de comunicación, emoción, transmitir, ¿sabes? Y entonces yo creo que ahora con la psicología y con todo el camino que a lo mejor he tenido con el tema de la comunicación, ahora quizás estoy encontrando ese equilibrio entre comunicar, transmitir, trascender, ¿sabes? Y emocionar. Qué importante. Y además acabas de mencionar lo de la comunicación y ahora quiero hacer un inciso ahora después para hablar de cómo el lenguaje crea o destruye nuestra realidad, que es importante. Y le tenemos que preguntar a Raquel su momento mental break. Pero vamos a ver primero la cabecera del podcast, ¿os parece? Vale. ¿Y la escuchamos? Yo ya sé lo que Venga, es. Vamos a verla. Esto es Mental Break, un podcast de salud mental, bienestar emocional, charlas y alguna que otra confidencia, con Ana Asensio y Rafa Rodrigo. Oye, bonita nuestra cabecera. Preciosa. Es que yo estoy enamorada de nuestra cabecera. Estás muy enamorado, yo te lo voy a decir siempre, es muy bonita y además ha llevado horas de creación y lo voy a reconocer, unas horas de muñequitos muy bonitos, todo. Qué bonita es nuestra cabecera. Donde él tendrá mucho que ver, ¿no? Él se ha puesto obsesivamente a verlo, mira nuestra cabecera y lo ha repetido 300 veces ahí fuera. Mira nuestra cabecera. Ay, mira, es que la cabecera y bueno, es que la voz es y te digo, Es que el ¿qué trabajo digo, ¿qué audiovisual pasará? hay Digo, que- claro, yo como psicóloga en un momento he que pensado, ensalzarlo. yo pensaba que eso se había hecho en 15 minutos y digo, bueno, a ver qué Claro. pasa con la cabecera. Y dice, no, es que lleva. Entonces ya me han contado que el intríngulis que lleva detrás, digo, es verdad. Qué bonita la cabecera. Es que el trabajo audiovisual lleva muchísimo tiempo. Y, entonces Y yo se reconoce poco. Sí, se reconoce poco y yo me veo la obligación de reconocerle a los compañeros y a las personas que precioso. forman parte de ese proceso creativo Claro que sí. nosotros podamos estar viendo este podcast o ver un reel en internet, en Instagram, que luego te dura 50 segundos, lleva horas de trabajo. Entonces creo que eso es un trabajo que con la inmediatez de lo audiovisual se olvida y parece que es un trabajo fácil y no lo es. Entonces yo me veo como Pues- la parte de comunicación Queda reivindicado. queda reivindicado. Le hemos dado su valor. Oye, yo quería decirle Sí. a Raquel que tal cual has hecho la reflexión tan chula, es que yo creo que tú hiciste la carrera de psicología para ti. Sí, sí, para Y mí. que eso es. Claro. Y que eso te ha ido llevando o te llevará, como has dicho, a otros caminos donde tú, fíjate, no contemplas la terapia clínica, pero tienes muy claro que tu autoconocimiento es un pilar en tu vida. Esta es la Sí, sensación y que luego me da. además, mira, cuando uno siempre Vaya dice- análisis, ¿no? No, pero es verdad, Psicoanálisis. yo lo estudié por mí y para mí, en principio. No sabía si yo me iba a dedicar No, me te encantó. profesionalmente Te a ser encantó. psicóloga. Por eso cuando me preguntas, ¿eres psicóloga? Yo no me considero Ya, ya, psicóloga ya. porque no ejerzo como psicóloga. ¿Tengo conocimiento de psicología? Claro. Claro. Me he especializado además en marketing y comunicación y luego he hecho mis certificaciones también. Todo dirigido al crecimiento personal, al potencial humano, sí. Pero sinceramente yo no estoy entrenada para ser psicóloga porque no he estado con pacientes. Ya. O sea, realmente no me veo haciendo eso, pero sí me veo, o sea, tengo cierto conocimiento Hombre, para, claro. para Y qué muchísimas honesto que lo cosas de poder digas. Qué bonito comunicarlo. que Es lo ¿no? como digas. no lo del que ha estudiado Derecho y no es abogado. Tú Claro. puedes ser licenciado en Derecho, pero el abogado al final es la profesión, ¿no? O sea, a mí la psicología me Claro. ha dado muchísimas alas en todo lo que he Efectivamente. hecho a nivel profesional, sobre todo porque he trabajado con personas y para trabajar con personas tienes que entender al ser humano. Y entonces, pues digamos que he transformado muchísimas cosas en mí para poder entender a la persona que tenía al lado, ¿no? Y por supuestísimo, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel de pareja, a nivel de, o sea, el conocerme a mí misma, de hecho me ha dado quizás la fortuna de ir sembrando en tierra muy fértil, ¿no? Porque uno al final lo que quiere es conservar esos vínculos que para ti son importantes y hacerlo de la mejor manera posible. Y además salirte de tu ombligo, ¿no? Que muchas Claro. veces cuando
cuando no entiendes a la otra persona o no haces el esfuerzo para entender cómo la otra persona se está sintiendo, pues es muy difícil que las cosas se debiliten y se rompan, ¿no? ¿Y cuál fue tu momento, cuál dirías que ha sido tu momento mental break vital? Esa situación que te ocurrió, esa situación tuya personal que fue tu momento de colapso mental, ¿cuál identificarías así? Bueno, yo creo que tengo dosis de mental breaks todos los días un poquito. Te iba a decir, digo, si te sientes más cómoda, te compartimos los nuestros, ¿eh? Todos los Aquí días. los compartimos todos los días, ¿eh? Yo creo que tengo dosis pequeñas todos los días, sobre todo porque ahora, como mi hijo está ya... ¿Cuántos años tiene? Va a cumplir 14. Ay, entonces, madre, como claro, mi hija Ana. Bueno, mi hija Ana va a cumplir 15. O sea, él es de 2011. Sí, entonces estamos de lleno en este Adolescencia. apasionante mundo de la adolescencia, Sí, con lo cual a sí. mí me supone un mental break, pero Es que lo diario, es. O sea, tengo mis dosis diarias de colapso total porque no sé conectarme con mi hijo. O sea, no encuentro esa conexión que posiblemente mis amigos y la gente que me conoce me dice, es que eres demasiado, o sea, obsesiva con esto, porque el niño está perfecto, o sea, el niño está haciendo su vida, el niño es bueno, el niño hace lo que tiene que hacer y tú estás todo el rato, no conecto. Claro, porque está en ¿sabes? transformación Claro, y de yo repente estoy- se alejan. Claro, pero además también Impresiona un poco mucho, ¿eh? Impresiona no puedes evitar comparar, ¿no? Es decir, yo es que hace un año... Es que pasa de la noche a la mañana. claro, Un día de repente dices, y es un día de repente. ¿pero quién eres? Un día de repente me mira como diciendo, madre mía, Sí, mamá, you esa es digo, la pero- última persona a la que quiero ver. Efectivamente. ¿Qué Y un cosas mes dice? antes me estaba diciendo, mamá, no, Te voy quiero. a dormir Me voy a la cama contigo. toda mi vida. Y de repente Te dice, es... mamá, no me des besos delante de los amigos y No, no me entonces vengas a hacen así, buscar. hacen así. Es como un Yo voy a los rechazo, una torneos. cosa. ¡Ay! Sí, sí, sí. Y yo, ¿Sabes? Y ¿cómo? fíjate, yo que voy de cool y todo, de madre como un poco moderna, Como de vamos, moderna que como y soy, de- quiero decir que no me Sí, escondo sí, de de tal. maja y de guay. O sea, yo soy muy payasa también en mi casa con mis hijos, me río, no sé, Yo llego a una hacemos tregua millones con de ellos. plazas. En casa nos vamos a chuchar, en la calle, mamá, aléjate como si fuera yo. Ahora no vale nada, o sea, ahora no eres cool, ahora me das vergüenza, ahora por favor te pido, por favor. Y entonces Yo como- al principio le decía, ¿pero tú qué te has creído? Digo, como decía esta mañana Manuel, tú no sabes quién soy yo, ¿te imaginas? Y yo digo, pero si es que en un momento dado, digo, pues si es que vamos a llegar a un pacto. A ver, a ti te da vergüenza tu madre fuera. Entonces mi madre me dijo, mamá, Ana, tú nos hacías lo mismo. Te subías a los autobuses y decías, iros, iros. Y yo, perdóname, mamá. Yo le digo a mi madre, de Yo verdad. también hago eso, yo pregunto a mi madre Claro, muchísimo. digo, ¿de verdad yo hacía eso? Y mi madre, anda. Claro. Dice a mí, a tu padre y muchísimas veces. Y yo, perdóname. Es un proceso natural, Y entonces además. claro, y entonces dije, mira, esto debe ser algo normal, mi niñito se me va. He empezado a normalizarlo un poco, pero Sí, reconozco, es impactante. reconozco que es esa víscera, ¿no? De la que yo Hombre. también hablo mucho. Y tú a imagínate que yo, veces. mi mayor es chica, que se suma encima también el desarrollo. La regla, ¿no? La primera menstruación, todo Yo, esto. pobrecita, tiene no que quiero ser- sacar todo, ¿no? El Sí, desarrollo. claro. Y te impacta mucho porque era niña. Y dices tú, ¡ay, mi niñita! Sí, y por mucho que te prepares de pensamiento, por mucho que te Claro. prepares leyendo, por mucho que te prepares viendo cosas, en el momento en el que tienes que sentarte con tu hijo para hablar de ciertas cosas, wow, o sea, es como... ¿Cómo hablasteis vosotros de sexo o de relaciones sexoafectivas con vuestros hijos? Porque son adolescentes. ¿Cómo, yo que no soy padre, cómo se hace esa conversación? ¿Cómo se tiene hoy en día, además con el boom de las redes sociales, de la pornografía, de todo esto? Bueno, yo me acuerdo que en verano estaba yo con unas amigas y sus hijos y mi hijo son de la misma edad y son muy amigos, ¿no? Desde que son chiquititos. Y entonces, de repente, uno de los maridos de mi amiga es médico. Y entonces él pues tiene una grandísima capacidad oratoria y de conectar con los niños y tal. Y entonces de repente estábamos hablando un poco de que ya iba a llegar el momento de hasta qué punto estos niños saben, que no saben, que si saben qué es lo correcto, que no es lo correcto. Y claro, todas estábamos asustadas, como diciendo, madre mía, o sea, yo no sé si soy capaz de hablar de estos temas. Y entonces me acuerdo que vino el marido de esta amiga y dijo, no os preocupéis, que yo tengo además aquí mi pizarra, mis cosas, yo puedo empezar de una forma muy técnica desde el punto de vista de la ¿En ciencia, serio? médico y tal, y luego vamos y todas, avanzando. Vale, pues hazlo tú. Claro, y entonces todas es como, sí, perfecto, qué bueno. venga. Charla todos en grupo. Entonces fueron todos que estaban jugando y estamos en casa de ellos además y entonces se sentaron y el doctor Nana empezó a hablarles de todo, realmente de la sexualidad y de un poco a nivel, como te digo, fisiológico, biológico, desde el punto de vista médico y científico.
Y luego realmente desde los sentimientos, el amor, el respeto ya llegamos a la parte más emocional, ¿no? Y entonces estábamos todas como... Llegó un momento que decíamos, bueno, yo creo que ya, que Sí. pare, Y ¿no? ellos Porque... y los niños a lo mejor empiezan como... No, pues mira, nos En- sorprendieron mucho porque algunas cosas era como, nos lo han dicho en el colegio. ¿En serio? Sí, había muchas cosas que ellos ya Pero has sabían. ¿Te dicho- puedes creer que mis hijos pensaban que yo solamente mantenía relaciones sexuales cada vez que iban a hacer uno de ellos? Pero esto hasta hace 2 días. O sea, has tenido 4. Claro, efectivamente digo, 4 veces. Digo, y el que tiene uno, El que tiene uno, o los que no una tienen. ya. Y digo, Pero sí, no, sí, hombre, sí, yo tengo es- más y empiezan mis hijos. Y digo, ayer me manda un audio, perdona, un audio, una paciente que ya se ha convertido, ya le di el alta hace mucho tiempo y ya es amiga. Pero me suele mandar audios muy formales. O muy, Ana, ¿ha visto este libro? ¿He visto? Y ayer me manda un audio y yo, estábamos en el coche, los niños detrás, que iba a recogerlos de fútbol, mi marido al lado, y yo hago así, 30 segundos de audio que puede ser. Hola, Ana. Bueno, digo, se va pedo. Mira, te tenía que contar, tía, he conocido a un cañón de 21 años del gimnasio que está cachas, tía, yo estoy pa' un polvo y no... Y no, pero yo, mi marido blanco. Pero es que una está para una alegría, pero es tan pequeño, pero vamos, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y digo, esta se le ha ido la cabeza. ¿Y tus hijos qué Pues hacían? yo continué, no lo paré y me dice el de que va a cumplir 12 años. Pues yo pensé que iba a decir, bueno, yo pensé, dice, es el audio más hot que he escuchado. Y me dice, ¿pero cuántos años tiene ella? Fíjate por dónde hilan. Digo, pues unos 40, algo más. Fíjate. Y le digo, unos 40. Y me dice, pues 21 no es un poco joven. Le digo, hijo, que es una broma. Le digo yo, pero tengo Pero que ellos empezar se fueron decir- a la parte inocente de la diferencia de edad, claro. Cualquier otro nos hubiéramos ido a la parte más sexual. Claro. Me ha hecho gracia Pero, porque era doctor fíjate, Nana, has ¿eh? dicho. Doctor Nana, sí, porque ella Doctor sí Nana se hablando de apellida. penes. Doctor Nana hablando de penes. Pero después de eso yo hablé con Dylan porque es verdad que de repente dije, o sea, yo me tengo que involucrar un poco, ¿no? A tener una conversación. Claro. La primera bueno, cuesta, pero sí. luego te das cuenta que, bueno... Y él sí que es verdad que me había preguntado alguna vez. Lo que pasa que, bueno, tú esto también lo sabrás, Ana, cuando te preguntan, dependiendo la edad que tienen, yo Hombre. siempre digo que hay ciertas cosas que no están listos para escuchar. Total. No hay que mentir, pero simplemente hay que, No es hay el que adaptarlo momento, un poco eso es. a pues, su desarrollo Eso cognitivo, es. a lo que ellos están acostumbrados a ver, las Claro, explicaciones es que tú tienen crees que lo saben todo y de repente con 10 Claro. años piensan que yo he tenido 4 relaciones. Claro, y entonces sí mi hijo me preguntó, oye, pero yo cómo he nacido y Eso es. pues claro, a estas alturas no le puedes decir al niño que si la cigüeña, que Pues si tal, no, o sea, pues obviamente yo les digo, no. sales por donde hago y me... Claro, y entonces es verdad que él obviamente eso lo entendió perfectamente y al principio era como, pero entonces Claro. esto ha sido así. Esto ha sido así, ¿no? Luego viene la parte para mí que es importante, que es el respeto, el cariño, el amor Por y supuesto. la afectividad, ¿no? Y el hacer las cosas Claro, con esa es la educación. consciencia. Eso es lo bonito. Claro. Y yo siempre le digo a mi hijo que no bonito. siempre estamos preparados para todo. Que uno siente cuando está preparado y que da igual lo que digan los demás. Uno sabe cuando está preparado para hacer las cosas en la vida. Ana, leía el otro día en el periódico que la mayor pandemia este año no es nada relacionado con ningún virus, sino el estrés. En los últimos años lleva siendo el estrés y la ansiedad y como consecuencia estados depresivos. Y esto en Vidas en Positivo lo sabemos pero que muy bien. Vosotros lo trabajáis en consulta, imagino que con muchas herramientas. Claro que lo trabajamos, lo recibimos, lo evaluamos, lo acompañamos y damos esas herramientas para que las personas adquieran la calidad de vida que han perdido. Además lo hacéis con terapias tanto individuales como en grupo, colectivas, y lo podéis hacer de manera presencial u online. Así que ya sabes, si tú también estás pasando por un proceso de estrés o de ansiedad, no dudes en contactar con los mejores, con Vidas en Positivo, www.vidasenpositivo.com o muy fácil, reserva tu cita escaneando el código QR que aparece en pantalla. Te tenemos aquí una cosa preparada que es un test que hacemos a todos los invitados. ¿Se nos ha ido la hora? En Mental Break Test. No, pero es que Ah. como... Claro, Ay. te cuento. Es A un... ver. Nosotros ponemos el nombre de nuestro invitado en el chat GPT, ¿vale? Y yo. Entonces, formula preguntas de test rápido relacionadas con el tema que estamos haciendo. Son 10 preguntas, hacemos 5 y 5, ¿te parece? Lo que tú quieras, sí, ¿Sí? sí. Venga, sí, ¿empiezas sí. tú? Venga, vale. Este es el Mental Break Test a Raquel Pereira. Primera pregunta. Un momento de tu vida en el que sentiste que te rompías y luego creciste.
Uy, bueno, posiblemente fue después de mi separación. Wow. ¿Hace mucho? Pues hace ya 4 o 5 años. ¿Cuál ha sido tu mayor acto de amor propio hasta ahora? ¿Cuál dirías que ha sido tu mayor acto? Ay, ocuparme emocionalmente de mí. Oh, qué bonito. ¿Qué es lo primero que le dices a alguien que llega roto? Esto también pasará. Qué bonito. Me encanta esa Es frase, ¿eh? maravillosa. Era de mi padre también esa frase. Me Esto la decían, también Ana, pasará. piensa que esto también pasará. Qué bueno. A mí me gusta también decirlo de todo pasa para algo que no entiendes ahora, pero que entenderás en el futuro. También. ¿Qué es lo primero que le dices a alguien que llega roto? Es lo que te ha dicho Ana, ¿vale? ¿Qué parte de ti te costó más aceptar en el proceso de autoconocimiento? Estás más profunda. Muchísimas, o sea, muchísimas. Mi falta de integridad, mi falta de puntualidad, mi falta de responsabilidad en muchas cosas. ¿Y qué hiciste para cogerte eso? Porque también yo te estoy escuchando y digo, ay, me da ganas de achucharte. Para coger esa parte que ¿Para digas tú. trabajarla? Claro, para decir, venga, pues voy a coger y voy a amarme así o Bueno, voy a primero yo o creo voy que, a poner o voy a pues, cambiarla, lo que no, como todo en la vida, yo creo que la aceptación es lo primero. Sí. O sea, tienes que Y darte aceptar, cuenta, ¿no? darte cuenta. O sea, es imposible arreglar algo si no sabes que está un poquito fragmentado, roto o un poco debilitado. Es imposible. Cuando uno se cree que es perfecto, que no pasa nada o que está todo bien, todo el tiempo, es algo que al final te destruye. Porque Hay que revisarse, ¿no? hay que revisar todo el tiempo Todo. cómo nos estamos sintiendo y por qué nos estamos sintiendo así. Yo que siempre digo que uno no actúa solamente con la emoción, o sea, actuar con la emoción nos puede llevar a la cárcel incluso. Claro. ¿Sabes? O sea, uno no puede responder solo con la emoción. La cabeza y el corazón tienen que estar unidos. Yo creo mucho en el ser integral. O sea, yo creo que somos... para ser íntegros tenemos que estar todo el tiempo conociéndonos, estar conectados la cabeza, el corazón, el alma, el espíritu, lo físico y luego, por supuesto, estar conectados el mundo externo con el mundo interno. O sea, tenemos que estar en continuo movimiento y tenemos que ser seres adaptativos todo el tiempo, o sea, tener la capacidad de adaptarnos a todo lo que venga, sin perder nuestra esencia. Eso para mí es lo difícil, o sea, el equilibrio entre sin perderte tú de lo que eres, de tu identidad, pero saber manejar cómo el mundo está fuera de ti, ¿no? Estar preparado para eso. Yo a mis hijos siempre les digo, hay que estar preparados para la guerra siendo hombres de paz. Qué bonito. Qué bonito. Es para ti importante el equilibrio, ¿no? Bueno, para mí es Lo fundamental. escucho Fundamental. continuamente y Sí. te escucho ese equilibrio, esa Sí. comunicación, ese dentro y Pero fuera. vamos. Te lo escucho en muchísimas cosas que dices. Digo, ¿cómo estás atenta al equilibrio, no? Se nota además que estás hiper trabajada mentalmente. Bueno, no Tienes te más creas. horas de vuelo, Esto es lo que siempre pasa cuando uno empieza el autoconocimiento. Es Es algo que infinito. no tiene, Es fin. infinito. Es infinito, siempre puedes ir Y más si lo dejas y profundo. te olvidas, es una cosa que también se va como, pues eso, como los músculos Total. se van. Claro, hay que estar. Andando. Es que. Dispara, Anita, La dispárame, 5. dispárame. Venga, vamos. Terapia, meditación o escribir. ¿Qué te salva más a menudo? Escribir. Es- Yo medito todos los días, pero muy poquito tiempo, porque igual no estoy tan entrenada como para hacer meditaciones largas, pero escribir me salva 100%. Ya, porque además tienes un libro precioso que se llama Para que no te olvides, maravilloso, que un poco se lo Gracias. dedicas a tus hijos, ¿no? Sí, bueno, sí, Son intento... como memorias bonitas, ¿no? Sí, sobre todo también ha sido un poco como el también decir, mira, cualquier cosa que pase, ¿sabes? Me quedo un poco tranquila de que les he dejado algo por escrito, porque da igual lo que les digas, muchas veces no lo procesan. Total. Y entonces yo dije, bueno, se lo voy a dejar por escrito y que el día de mañana escuchen mi voz. Una de las cosas más bonitas que mi hijo me dijo cuando empezó a leer algunas líneas, todavía no lo ha leído entero porque no lo entiende tampoco entero, Claro. pero hay ciertas cosas que he ido leyendo, sobre todo cuando hablo de él. Un día me dijo, mamá, es que cuando leo tu libro, escucho tu voz. Y dije, pues esa era una de mis misiones, ¡Qué que escucharas mi voz cuando Qué lees bonito. mi libro. Ese Porque, legado, ese regalo. claro, de alguna Regalazo, manera ¿eh? Me quiero que ahí encanta. escuchen mi voz cada vez que lo lean. Y escritura, bueno, sabemos que estás con algo ahí que te dices tú. Pero bueno, si me decías antes, estoy como que en la memoria. Pero ¿cómo no? Si ahora ya estoy entendiendo que estás en Claro. pleno proceso creativo. Estoy con el segundo libro que me está... Hombre, me y está- por eso dices, tú estás que no encuentro. Claro, porque estás ahí en Estás ahí plena indagando, metamorfosis. claro. Estás Sí. en pleno cambio. Y bueno, quiero decir cosas y además siempre le quiero dar un tinte, digamos, muy poético
hablar, o sea, quiero mezclar esa parte más de conocimiento en sí, pero siempre envuelto en una parte para mí que es fundamental, que es todo lo que tiene que ver con la poesía, que me encanta también desde que soy pequeña. Entonces, encontrar también ese equilibrio para mí a veces me cuesta. Y bueno, ahí voy. Ya veremos a ver qué sale. El mayor cliché del coaching que te gustaría desmontar. No sé si mojarme aquí o no. Mójate. Si quieres, yo diría una. Si Yo quieres, si te quieres te digo una como coach que soy. bueno, yo a lo mejor como coach, no, pero yo eso de que podemos con todo. Bueno, pero eso yo Es lo que eso veo no es como una coaching, creencia claro. más que otra cosa. Vale. O sea, hay creencias realmente que nos llevan Hombre, por un camino, podemos pero resurgir, pero que podemos con todo. del coaching, bueno, quizás a lo mejor el cliché es el propio término de coaching, ¿no? Que hoy en día parece que todo el mundo da consejos, Claro. todo el mundo sabe qué es lo que tienes que hacer en 5 minutos para ser feliz, cómo tienes que pensar o dedicarte a una cosa o no sé, o salir de un problema con 5 claves, con 5 reglas. O sea, ese tipo de cosas tan rápidas y quizás eso Es lo una desmontaría un poquito. Recetas Yo, además, rápidas. Aquí hay una cosa que quiero decir y me mojo 100% y es, si a ti te dicen que te van a dar consejos y alguien se va a poner en el rol de esto es lo bueno, esto es lo malo, eso no es coaching. Porque el coaching, si nos vamos al coaching ontológico, se basa en las preguntas. No está al juicio del profesional. Si a ti alguien te dice que te está haciendo coaching y lo que te está diciendo es mira, haz esto, otro, seguramente sea mentoring o puede ser un psicólogo maravilloso, pero un coach, realmente la base del coaching es que tú a través de las preguntas saques tus propias respuestas. Ahí está la habilidad del coach en saber hacerte qué preguntas en base a su escucha activa. Sí, es una guía, ¿no? Es una guía. Pero claro, ¿qué pasa con el coaching y por qué hay tanto revuelo? Porque claro, ahora vemos vídeos en redes sociales de coaching de 4 claves para ser feliz. Bueno, vale, para ti esa es la clave de la felicidad, pero eso no es coaching. Un proceso de coaching es, claro, Es una estafa. es una estafa. Frases de estas Me de refiero tazas que de... 4 Sí, claves rápidas, pues no, es que las cosas tienen su proceso. Claro. Es que a lo mejor para mí encontrar la felicidad implica encontrar la paz Claro. y a lo mejor encontrar la paz me lleva años. O después de la O a lo mejor tempestad para lleva otra la persona calma. la felicidad es ser madre y de repente Claro. pues es madre en 9 meses. Entonces, claro, es que... Claro sí que esa- es verdad que hoy en día, de todas formas, las redes sociales, por romper una lanza con esto también, yo creo que como estamos en esa inmediatez y que Claro. todo tenemos que contarlo en 1 minuto y medio, pues es cierto que a lo mejor simplemente el hecho de que tú quieras pues exponer de alguna manera que eres Tienes que coaching, hacerlo así. tienes que hacerlo de una Hombre, yo manera lo he para hecho. que llegue el mensaje de Hombre. una forma que impacte de una Y forma yo lo y eso he- está sí. bien. yo lo he Pero hecho. obviamente detrás hay la posibilidad de un trabajo. Pero... El otro día me decían en la conferencia de empresarios en Ibiza, Ana, vamos a llamarle las 8 claves del bienestar emocional en la empresa. Bueno, me lo pidieron, está bien. Claro que las das, pero luego esas 8 claves, cuando te paras a pensarlas, dices... Las madre, desarrollas, sí. y el proceso Pero de yo me trabajo que pero- lleva cada Pero me clave. refiero a que el coaching se O sea, ha que visto... cultivar un silencio, cultivar Claro. la atención plena. Pero perdona Hombre, un segundo, las frases que vemos, típicas frases de tazas que vemos de después de la tempestad siempre llega la calma. Todas esas al final son frases Eso que tiene son muy derecho a bonitas. autor, ¿eh? ¿Qué? ¿Eso tiene qué? Esta frase tiene derecho de autor. Pues esas Después de la frases tormenta siempre llega la calma. maravillosas son frases a las que uno tiene que llegar. Claro. ¡Uy, qué bueno! ¿Qué? No, me he ¿No enterado. te has enterado? No, ¿qué has dicho? Tenemos que Luego lo pagar verás. algo. Tenemos que pagar Luego te verás. por denuncia de derechos. Después de la tormenta siempre llega la calma. Es mi memoria emocional, ¿ves? Es Después de que ti mañana. Ostras, claro. Tienes que Después pagar de por ti decirlo, Rafa? Joder, ¿Para qué ahora me lo miras? ¿Sigo? Es que claro, yo soy de El otra, corazón de otra partido. época. Claro. hay Luego, cosas, pues, hay cosas que, justifícate, hay que te ha cosas que venido- son atemporales. No, mira lo que nos dicen tras cámara. Claro, hay cosas que Hay son cosas absolutamente atemporales. atemporales. Hombre, Atemporales lo la hace toda la música de vida. Alejandro Sanz siempre está en nuestra vida Hombre. y forma parte Pero ¿cómo del no? imaginario colectivo. Pero si yo me estoy dando mis primeros Efectivamente. besos con Se le apagó Sí. la luz. ¿Cuál es tu canción favorita? Se le apagó la luz. A mí, pues me gusta muchas. A mí, ¿cuál ¿Con era? esa te diste tu primer beso? Es que la ponían en la discotequilla donde íbamos. ¿Cómo se llamaba la canción? No sé cuál era mi favorita. Qué triste, porque efectivamente es una canción como un poco triste, pero nosotros la veíamos maravillosa. Y Claro. nos apagaban las luces para que nos besaran Claro, ahí está la clave. en la discoteca. Ahí está la clave, que apagaban las luces.
¿Cuántos niños no habrán nacido con las canciones de Alejandro Sanz? Hombre, a mí me gustan muchas. Hay muchas A mí me muy gusta, bonitas. ¿cómo se llama? La de Amiga Mía, no, otra. Ah, Ay, amiga mía, qué bonita. Mi soledad y yo, Mi soledad y yo no, la de La la... fuerza del corazón. Esa. ¿A ti cuál es tu favorita? ¿Tienes alguna así? No, tengo muchas. La verdad es que tengo muchas. Hombre, que Muchas. forman parte de la biografía de nuestra vida. Y hombre, ¿cómo no van a formar parte de la Para tuya? mí sería muy difícil elegir solo una canción de él, la verdad. Qué bonito. ¿Qué pregunta íbamos? ¿Por cuál? ¿Por qué número? Eh, La 7. eh, Algo que hayan dicho dicho- de ti que no sea cierto. De repente. Algo que hayan dicho de mí públicamente. Te lo digo Claro. porque tú has estado muy expuesta o no te has sentido muy expuesta. Yo, mira, yo he estado 14 años con una persona muy popular, ¿no? Sí. Y muy conocida. Y durante todo ese Pero tiempo no yo vivíais siempre digo aquí. que yo vivía en un segundo plano Ujú. por decisión propia, porque tenía mucho de lo que ocuparme en ese ámbito y porque siempre lo he dicho también, no tenía ningún mensaje público que dar. Yo tenía mi lugar y mi sitio, entonces yo no quería exponerme porque yo no estaba diciendo nada, no estaba ofreciendo nada para que se me escuchara. De la misma forma que ahora quizás intento tener un pequeño altavoz porque Claro. quiero y tengo Claro. cosas que decir Bueno, y yo creo mensajes que muy decir, ¿no? importantes, además. Entonces Y- quizás ahora sí que encuentro a lo mejor ese hueco o ese surco donde yo poder trascender y transmitir lo que yo quiero transmitir, pero en esa época realmente yo tenía mi lugar muy bien definido y muy bien decidido además. Qué ¿no? buena Nunca he estado, consorte, pero sí que qué es buena verdad que consorte. justo en mi separación, en mi divorcio, después de 14 años, donde podía haberme expuesto muchísimo, justo cuando me divorcio y cuando me separo es cuando más expuesta me he sentido públicamente, ¿no? Y donde más he sentido que se ha hablado de mí y ¿En que se han serio? dicho cosas así. Y quizás posiblemente en esa etapa se dijeron cosas que no eran ciertas, muchas cosas que no eran ciertas, que realmente si te tengo que decir una ahora mismo ni la recuerdo, pero hay una que recuerdo cuando yo era más jovencita y es que me dijeron, después de que yo ya tenía una relación con Alejandro, dijeron que yo tenía una relación con Joaquín Sabina. Y es, bueno, la verdad es que soy amante de su música de toda la vida, es uno de mis ídolos, conozco posiblemente todas las canciones de su repertorio, tengo todos sus discos, es una persona a la que sigo, admiro muchísimo y me hizo gracia porque es verdad que yo coincidí con él antes de yo conocer a Alejandro en algunas cosas donde yo estaba trabajando, con El País, me acuerdo, algún evento, alguna cosa, pero fue un hola y un adiós. Para mí fue maravilloso poder conocerle personalmente. hicieron Y pareja? luego cuando cuando ya estaba con Alejandro, pues vino a casa un par de veces y me hizo mucha gracia el poder Claro. conocerle, poder sentarme, poder charlar Hombre. con él. Y me acuerdo que salió el tema, ¿no? De decir, oye, pues nos han relacionado, fíjate y tal. Y él ¿Y qué te dijo él? Él me dijo, nunca lo negué. Claro, porque para él como vaya pelotazo con esto. Claro. De hecho, Me hizo Con gracia, lo ¿no? guapa Yo que dije, es. ya, pues yo Con lo nunca lo guapa. afirmé. a mí lo que sí me llama la atención es cuando tienes ese nivel de exposición tan bestia y lo que tú has dicho, se dicen cosas de ti, además en un momento de vulnerabilidad que estás pasando por una separación, que es un duelo para cualquiera, No nos decía. ¿cómo se gestiona eso para, claro, no responder o saber que hay cosas que se están diciendo, cómo haces esa capacidad de contención? ¿Cómo lo gestionaste tú? Muy difícil, ¿eh? Pues para empezar yo me puse como prioridad, es decir, había cosas mucho más importantes para mí en ese momento que estar pendiente de lo que se decía o no se decía, porque yo me estaba reconstruyendo, yo estaba intentando ir o sea, a mi profundidad, a mi ser, al poder sostenerme y rebuscar en todos mis verdaderos valores y lo que para mí era la vida, a pesar de lo que me estaba pasando. Es decir, en qué se sustenta realmente mi ser, en qué valores. Para mí, qué es importante en la vida es esto, esto y esto, y por supuesto yo estar bien en este momento. Entonces intentaba, pues primero evitaba escucharlo, evitaba verlo, y cuando me llegaba, pues como te digo, era tan importante otras tantísimas cosas que tenía en la lista que eso se desdibujaba solo, ¿no? Y se borraba solo. Y Pues qué que- ejercicio también tuyo de verdad, yo te lo digo, de no haber aprovechado ese momento, como tú has dicho, y poder decir cosas y decir, no, ya soy después cuando tenga el momento para decirlo, cuando lo diré, porque si hubieses querido en ese momento, seguramente cualquier cosa que hubieras dicho o hecho hubiera tenido una repercusión bestial. Escribir un libro, sacar un podcast, hacer un documental, y qué coherencia también la tuya, ¿no? El decir, no, cuando tenga algo que decir lo diré, o sea, chapó. Qué humanidad, Qué qué humanidad. verdad. Dices tu integridad. Mucha integridad, querida. Claro. Mucha integridad.
Aquí te lo digo yo. Bueno, ¿qué has aprendido de la industria musical que se relaciona con el desarrollo personal? Qué chula esa pregunta. Es chulísima. Pero mira qué cara. Pues te digo, en la industria de la música... Porque tú la conoces muy bien, claro. Has trabajado también. ¿No? Sí, Como trabajadora. tiene mucho que ver con el crecimiento personal porque, para empezar, los artistas, no solamente los artistas, sino los equipos, crecen. O sea, es decir, la carrera de un artista va creciendo. Ay, qué bonito. Y va creciendo no solo musicalmente, artísticamente, sino personalmente, y eso para ellos supone no olvidarse de cuidar y de regar muchas partes emocionales, porque si no, a veces es difícil llevar toda la carga de, bien porque eres muy popular o bien porque estás yendo más despacio de lo que esperas, porque estás expuesto a muchos noes al principio, entonces dejas de creer en tu música, dejas de creer si eres bueno, dejas de creer... Y como la música, yo creo que los artistas se identifican mucho con lo que hacen. Hombre, Claro. Es algo súper vocacional. Es O sea, muy como, vocacional. Es como, yo soy esta creación. Efectivamente. Y claro, esa fusión. Es muy vocacional, sobre todo si eres músico, no solo cantante, Eso ¿no? es. No, si creas tú. Si eso es. creas tus Compones. canciones, si tocas instrumentos, si sientes la música como parte de ti, yo creo que tiene mucho que ver con el crecimiento personal, muchísimo. Sí que es cierto que yo creo que quizás ahora hay este boom del que estamos hablando, que más que boom es una necesidad. Yo lo quiero ver como una necesidad imperativa que nos ha atropellado en la vida en la que hoy tenemos. O sea, es decir, antes vivíamos de una manera o vivían de una manera nuestras generaciones anteriores. Además, el trabajo era muy físico. Ahora tenemos un trabajo que es menos físico, pero es más mental. Y ahora quizás se paga más por la fuerza mental que por la fuerza física. Qué Total. bueno eso. Entonces yo creo que es importante, y ahora tanto los artistas, los actores, la gente del arte, cualquier ser humano, y más si está teniendo una carrera exitosa, creo que cada vez están atendiendo más a esa parte y a esa parcela emocional para tener ese soporte y ese recurso, ¿sabes? A la hora luego de enfrentarse a su profesión. ¿Y tú te has encontrado con críticas por dedicarte a este mundo del desarrollo personal, por ese encasillamiento que mucha gente hará? ¿O no? No, de momento no, quiero decirte. No, porque bueno, también de alguna manera la gente que me conoce y ha estado conmigo durante todos los años donde yo he estado tan relacionada con la música y con la industria de la música, y luego estar al lado de la persona con la que he estado, en el fondo, te digo, ha sido para mí este discurso, tanto de forma externa que tengo, ha sido un discurso interno que yo he tenido durante toda mi vida. O sea, que Entonces, a nadie le extraña. no le extraña tanto. A quien te conoce no le extraña. A quien me conoce no, porque yo creo que el crecimiento personal, la gente que me ha conocido, era como, digamos, un manto que llevaba encima. Claro. Y entonces cada vez que me sentaba con gente, pues de alguna manera salían todos estos temas y también te digo, desde muy chiquitita, no sé por qué, y esto lo pensé ya después en regresión, digamos, cuando me fui un poco a intentar ver cuál era mi identidad, ¿no?, más esencial, me di cuenta que de repente alguien me hizo una pregunta, me dijo, ¿en qué eres buena? ¿No? ¿En qué eres buena? ¿Qué es lo que la gente admira de ti o valora de ti desde que eres chiquitita? O sea, cierra los ojos, ve a ese momento donde eras más pequeña, tenías 10, 11, 12, 15. Y claro, yo de repente me veía con amigas que todo el rato me estaban compartiendo cómo se sentían. No sé, era como que se sentían a gusto. Yo soy muy buena escuchando, es verdad que ahora hablo mucho, pero yo te quiero decir, se puede hablar mucho y también saber escuchar muy bien. Sí, pero yo sé escuchar muy bien, de verdad, porque he escuchado muy alto y he hablado muy bajo durante un tiempo en mi vida, también decidido por mí. Entonces, para mí la observación y la escucha, ¿sabes?, es una herramienta de autoconocimiento también brutal para mí. Entonces, es verdad que yo escuchaba mucho y escuchaba bien, con lo cual siempre desde muy chiquitita he tenido como esa parte donde la gente ha confiado en mí. Me llamaban para decirme, necesito contarte esto. Y hoy todavía me pasa. Hoy me pasa muchísimo. Muchísimo. Y también necesito hablar contigo, necesito contarte esto, necesito transmitirte cómo me siento, necesito... Claro. Sí. Hay personas, ¿no?, con las que tú notas que te escuchan, y yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? A mí me pasa que hay amigos cuando estoy mal que llamo y digo, mira, hoy prefiero no hablar, pero porque sé que esa persona no me escucha y yo lo que necesito en ese momento es desahogarme, simplemente. No necesito que me digas, no necesito encontrar la solución, necesito hacer la queja, pero como algo constructivo, ¿no? Sí, y hay gente que no sabe sostener la escucha. Total, y hay gente que escucha
para responder, no para Eso entender. es. ¿No? Y que Es ya como te voy tiene a la escuchar pregunta antes. para responderte rápido, Totalmente. en vez de para entenderte y para Totalmente. entender lo que estás diciendo, que a lo mejor muchas veces no hay respuesta de ningún tipo, simplemente es un silencio por tu parte, pero saber que te estoy escuchando y que estoy aquí. Qué De bueno. hecho, hay una pregunta que me viene a la cabeza y perdona que indague en eso, pero me llama la atención en el mundo de la industria musical, los artistas, cómo hacen para no dejar de escucharse a sí mismos con tantas opiniones Con alrededor. tanto ruido, ¿no? Con tanto Pues es ruido. difícil porque tú puedes perder tu voz interna muy rápidamente. Muy fácil, ¿verdad? Sí, y sobre todo si te están todo el rato aprobando cualquier cosa que tú hagas o digas. Es decir, todo lo que Claro, dices es que- correcto, todo lo que haces es correcto, ¿no? Entonces tú puedes perder Totalmente. perfectamente tu voz interna Claro. Totalmente. y lo que está hablando es tu ego. y Totalmente. Es que Se- ahí se te ha ido, Es efectivamente. que yo estoy pensando mucho, claro, Mm. digo, a ver qué le dice a Shakira, oye, ya deja de hacer canciones de desamor. Esto pasa en el fútbol. Me refiero, o sea, Pero esto pasa en el fútbol, Claro. pasa en la música, es decir, pasa con personajes muy potentes claro, es que ¿quién le dice en el momento de a- subidón. Tú imagínate a una Shakira o cualquiera de estos que le dice, oye, mira, no lo veo, ¿no? Esta Ya no canción. nos queremos desahogar más. No, no, Bueno. me refiero que Bueno, pues te digo una cosa, hay Shakira, un momentos beso, ¿eh? donde un buen manager o un buen presidente de compañía, un buen product manager, un buen equipo debería saber decirle a un artista con asertividad y Con con cariño. respeto, con cariño, que a lo mejor hay ciertas cosas que pues que no Que no proceden. o que no proceden O que ya han terminado, o que ya no se o que ya. sí, que dice que pues ya Ya. no Que lo el veo ci- que el o ciclo que ya. ya no te define más, ¿no? Es Eso decir, es. esto ya no te define más, esto ya no define más tu carrera No. o esto ya no tal. Pero también es verdad que una creación, cuando uno crea algo, ya sea un libro, ya sea una canción o ya sea un cuadro, ya sea lo que sea, es verdad que hay una línea delgadita donde ¿sabes? Estás juzgando una creación que tiene mucho más que ver con lo que esa persona es, con lo que y no solo con lo que tú estás percibiendo. Entonces, hay una línea delgada un poquito difícil. Yo soy muy respetuosa con los artistas en todos sus ámbitos y disciplinas porque cuando uno crea algo es que es un sello muy personal. Entonces, Hombre, es como una parte de decir ti. esto no va a Claro. funcionar, esto no me gusta, esto sí me gusta, bueno, te puede gustar más o menos, ¿no? Pero yo valoro mucho que es una creación Eso auténtica, es. inédita Claro. y que nace del esfuerzo y del alma de alguien. Para mí ya es válido. tú antes Otra de cosa es haber- que sea comercial, Total. otra cosa es que no te guste, otra Claro. cosa, ¿no? Pero Total. Antes de trabajar con Alejandro Sanz habías trabajado con muchos más artistas, muy sí, bueno, yo conocidos. de hecho empecé trabajando con muchos artistas y Alejandro fue el último artista con el que trabajé. Bueno, Pero ¿cómo quiero llegas tú a decirte- este mundo? Qué Claro, gracioso. es que de repente digo, la psicología nos ha volado un poco ¿Cómo la llegas cabeza. a Como esto? te digo, porque ¿Te yo gustaba a ti la música de pequeña? a mí me encanta la música. Ah. O sea, a mí la música me encanta, pero yo, por ejemplo, esto también fue accidental en mi vida. Yo terminé trabajando en la industria de la música por algo absolutamente accidental. Yo estaba trabajando en una agencia llevando de marketing y de comunicación y yo estaba llevando una marca y entonces me pidieron crear una campaña y entonces con el equipo creamos una campaña y en esa campaña con esa marca pues se nos ocurrió la idea de patrocinar a una banda de música ¿En serio? que en ese momento ¿Quiénes eran? es Marlango, que es Ah, la banda claro. de Con Leonor Watling. Sí, de Claro. Leonor Watling. Y entonces iba mucho con la imagen de marca, con un poco la filosofía, y entonces me puse en contacto con el manager y la manager de Marlango en ese momento era Rosa Lagarrigue. Entonces Claro. firmamos un acuerdo de Es patrocinio. que Ana no sabe quién es Rosa Lagarrigue. No, pero yo eso no. queda Bueno, es así. una de las managers más Ah, importantes. Joachim. Claro que ha llevado a Miguel Bosé, Ah, bueno, pero- como la Alejandro. top, ¿Sabes ¿no? qué pasa? Que como yo estoy en mi planeta psicológico, Bueno, pues es tú una de las- me hablas de... Yo porque, como digo yo, porque he sido fan de Alejandro, pero me puedes hablar de otros y decir... Pues, No, pero Rosa Lagarrigue es como una institución dentro del mundo del management musical. Ha llevado a Miguel Una Bosé, mujer que ha Alejandro aportado Sanz, muchísimo dentro a del Rafael, management ¿no? de los artistas y ha aportado mucho en la industria de la música en general. Y entonces, bueno, pues firmamos un acuerdo de patrocinio, empezamos a hacer el patrocinio, yo como marca, digamos, y entonces estuvimos 3 o 4 meses, no recuerdo, y con el equipo de Rosa, con nuestro equipo, y yo estuve, digamos, como era la marca que yo llevaba, y estuve 3 meses trabajando mucho con el equipo de Rosa, día a día, los conciertos, los patrocinios, y entonces después de eso, pues yo también he sido siempre muy inquieta en Claro. cuanto a mis retos Qué bueno. y cuando me siento que ya me muevo bien en un terreno, siempre necesito un poquito más. Y entonces yo estaba cómoda, estaba bien,
pero sí que es verdad que internamente necesitaba también a lo mejor pues un saltito, Bueno, lo que has ¿no? dicho, ¿no? Esas roturas. Y que luego que pasan. me pone mucho lo que no conozco del todo, porque es la única forma de yo también seguir amplificando todo mi mundo, ¿no? Y entonces digo, y Rosa me llamó y me dijo, oye, te quiero hacer una oferta si quieres venir a trabajar conmigo. Entonces me senté, yo estaba también con ganas de cambios y de repente dije, mira, yo nunca he trabajado en la industria de la música, no conozco cómo va esto, pero creo que Pero aprendo, claro. Y creo que voy a poder hacerlo Claro. bien, vamos a probar y si te parece bien, seguimos adelante. Y probamos, empecé a trabajar con, me acuerdo, estaba Miguel, estaba Junior, que trabajé con él durante un tiempo, Junior Míguez, maravilloso, en ese momento Eduardo Cruz, el hermano de Penélope, que también sacó disco. En fin, trabajé con varios artistas y Alejandro en ese momento estaba sin hacer, o sea, estaba componiendo, es decir, no estaba, digamos, activo. Ujú. Y luego la persona que llevaba a Alejandro se fue por motivos también personales y familiares y Rosa me dijo, oye, mira, llevas ya un año y medio, ¿sabes? Me gustaría que empezaras a llevar las cosas de Alejandro. Y entonces así empecé a llevar las cosas de Alejandro hasta La vida, ¿eh? la ¿Cómo vida. te ¿Cómo en va la vida? colocando? Efectivamente. ¿Tú eras fan de Alejandro? Perfectamente. Pues si te digo la verdad, yo conocía Corazón Partido, por supuesto, porque lo conocía todo el mundo. Pero yo justo todo el boom este de Corazón Partido y el Pero ese se le apagó la disco, luz, tú no, o sea, sí, como sí, yo me acuerdo de algunas canciones, pero a mí me pilló también en Dublín. Yo estuve un año viviendo en Dublín y en bueno, Londres. claro, no. Y cuando llegué, yo conocía la canción, por supuesto, pero si te digo la verdad, nunca había ido a un concierto suyo. Conocía algunas canciones. Mi hermana tenía discos, recuerdo. Entonces, O sea, sí que conocía y Sí. sabía quién era perfectamente. Pero si te digo la verdad, no era algo que realmente decía, Claro. wow. Sí, no ¿no? he llegado con mi. Pero me sí. sorprendió mucho cuando Rosa me dijo tienes que trabajar, o me gustaría que trabajaras con él y que llevaras todas las cosas. Recuerdo durante unas semanas que estuve poniéndome todas sus canciones, todos sus discos, todos sus conciertos, porque quería Claro, conocerlo. empaparme un poco, no solo a nivel musical, sino también intentar llegar a lo que había detrás de eso, ¿no? Qué bonito. Para poder trabajar con él de una forma más honesta también, Qué ¿no? bonito. Qué bueno. Gracias qué por pasada. compartirnos esto, Muchas gracias por tu generosidad. A mí me parece importante una cosa y es cuando trabajas con alguien, si eres fan, yo creo que es muy complicado. Creo que esa visión que tú tuviste, ¿no? El no ser una fan como habría muchísimas mujeres, claro, también te da una perspectiva. A mí, por ejemplo, trabajando en tele, creo que algo muy guay que tengo es no soy fan de nadie. Yo me puedes poner aquí quien sea y, hombre, valoro las carreras. Solamente soy fan de Penélope Cruz. Y a mí me pones aquí a Penélope Cruz y me pondría nervioso de verdad. De hecho, me tiembla la voz. Pero ya está. Pero creo que esa mirada desde el no fanatismo... totalmente. Yo lo que soy hace- mucho más peliculera, ¿eh? ¿Así? Te digo, por si me quieres empezar a admirar a mí, también puedes. ¿eh? Ay, Bueno, de hecho te vimos una vena muy actriz en el escenario. De hecho lo dijimos, te vimos Es una verdad. vena monologuista Hay tirando incluso a la comedia. Es que yo no puedo vivir sin sentido del humor. Pero escucha, es que te lo dijimos, íbamos Sí. 3, ¿te acuerdas? Sí. Y dijimos, pero qué bien se le da. Tengo mucho. Para mí, el sentido del humor es un valor muy alto en mi vida. Intento siempre acompañarlo con todo lo que hago, porque realmente me salva de muchos desastres absurdos. Y es que soy muy, como te digo, ¿no? Muy payasita en Qué muchos chulo. casos y me Qué gusta bueno. mucho. Pues ha nacido una actriz, ¿no? El Bueno. sentido del humor, me gusta mucho. Pero es verdad que tú dices, para terminar un poco lo que hablábamos, no es solamente ser fan, tú puedes ser fan o no, pero es que yo, por ejemplo, que he visto lo que es el fanatismo, ¿no? Que es algo que a mí Sí. me ha sorprendido mucho, pero voy más por la admiración. Yo admiro muchísimo a Alejandro. O sea, y de hecho, antes de conocerle personalmente, que me puse todos sus discos, me puse todas sus canciones, intenté leer sobre un poco todo lo que había hecho, yo ya empecé a admirarle ahí antes de conocerle, porque realmente valoré muchísimo el esfuerzo y todo lo que hacía, y sobre todo las composiciones, ¿no? Entonces, la admiración, yo admirar a alguien te puede poner un poco más nerviosa cuando admiras a alguien, ¿no? Pero es verdad que el fanatismo, ¿sabes? Raya un poco otra Sí, cosa, otra porque cosa. Es complicado, el fanatismo Sí. no es... No, o sea, no, a ver, no. y un besito a las fans y los fans, porque pero- no queremos que nos hate days, No, pero es pero- verdad que el No, y fanatismo... que son maravillosos y hacen su trabajo, Sí. o sea, su labor, Sí. digamos, Sí, pero digo a lo que extremo. Sí, al estamos extremo, hablando, al ¿no? De extremo, cuando que no. conoces a alguien Sí. o tienes que trabajar con alguien, si eres muy fanático de alguien, obviamente yo creo que también estás en tierras un poco movedizas, ¿no? Porque, por supuesto, estás contaminado con ese, Sí, ¿sabes? claro. Ese ansia de ver a esa persona y de tal, pero la admiración obviamente está. Tenemos que está hacer la presente. última pregunta y así se nos acaba el tiempo. ¡Jo! Es que qué rápido pasa. La Hola, última, ¿se la lanzas tú? Venga, A ver. ¿qué palabra te define ahora mismo? Pues mira, posiblemente el tatuaje que llevo, ¿no? Que es dar. Oh. ¿Puedes enseñarlo un poquito así a cámara? A ver.
Ahí. que es la D de Dylan, la A de Alma y la R de Raquel. Oh. Y además dar, que para mí es una Qué bonito palabra también el- muy eso es. importante. No solamente dar, ¿sabes? Sino lo que te dan. O sea, es dar y recibir lo que Sí. hablábamos, ¿no? Es un poco estar en este mundo de la En esa actitud de entrega, pero que te recarga a ti mismo, ¿no? Sí. Qué bonito Así ahí que tus- posiblemente me defina esto ahora, sí. Qué madraza, ¿eh? Qué bueno. Bueno, no te creas, no te creas. No te Yo juzgues, intento... que yo te lo veo, que intento- yo te lo veo, Raquel. No sé, Total. Que yo soy intento madre ser- como tú, yo te lo Pero veo. yo te digo una cosa, yo siempre digo que yo no soy una madre 360. Ni yo tampoco. No. Ni yo. Pero es que yo tengo amigas que sí lo son Ah, y me bueno. parece fenomenal y, Sí, yo y no- lo respeto y yo lo admiro. y Aquí lo estamos admiro. en contra de ser Pero yo no Superwoman puedo, y o sea, yo Superman. necesito mi espacio, Yo mi también. vida, Claro. mi Yo también. momento. Y mis Ento- hijos les gusta ¿sabes? verme a mí Por feliz supuesto, porque saben quién Total. soy. Sí, exacto, ¿no? Y estar con ellos y para ellos en calidad más que en Conectada, cantidad. como te has dicho, conectada. Eso es. Así total. es. Que Así volverás es. a conectar Qué con bien. Soy Soy mujer y Volverás madre, a conectar madre y con mujer. Dylan. No me cabe la menor Voy a volver a duda. conectar con Dylan. Pero sí, no sí. me cabe la menor duda A- y me lo contarás. Me encanta el nombre de Dylan. Si A tengo mí algún también. hijo alguna vez. ¿Y Alma? De Alma y Dylan. Bueno, pero Dylan es menos habitual, pero sí, muy bonito. Oye, un placer enorme, Raquel. Se me ha Gracias hecho, se me ha por hecho estar. corto. Me he quedado yo con el test que os quería hacer a vosotros. Bueno, haznoslo rápido, Así venga. que no, lo que voy a hacer es Volver. que voy a volver. Volverás y Voy con a tu volver libro. y vuelvo con mi libro y os hago un test de 10 preguntas a cada uno. Ay, Ay, me maravilloso, encantará. me encantaría. Qué divertido. Qué bueno. Pues aquí te esperamos. Para la Gracias, segunda Raquel, temporada. por todo. Ha sido un placer. Un placer. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Enhorabuena por este espacio. Bueno, y si queréis saber un poquito más de Raquel y leer uno de sus libros publicados, para que no te olvides de la editorial Espasa, o si no, a través de sus redes sociales, la podéis seguir. @Raquel_Perera. Y nosotros, menudo lujazo hoy tener a Raquel aquí con nosotros. Es que Nos esta primera encanta. temporada tiene un nivelazo, amiga. ¿eh? Nivelón, nivelón. ¿Vendrá Penélope Cruz alguna vez? Bueno, no sé. Y si no, pues Boris, que es el mío. ¿Tú quieres que venga Boris Pues Izaguirre? estaba un día en Telecinco así, entró y digo, no me lo puedo creer. Y dice, ¿el qué le pasa a esta mujer? Y yo con nervios y todo. ¿Y me puedo hacer una foto Tú contigo? sabes que el otro día estoy en el CrossFit ya para terminar y dejo al grupo y me dice una, ¡ay, ha llegado un famoso! Y digo, ¿dónde? ¿Quién? Y dicen, ¡tú! Y- por salir en la tele. Me encanta que la gente piensa que porque salgas en la tele eres famoso. En Pues fin. que lo sepas que lo eres, querido. Anda ya. Raquel, gracias. A vosotros. Nos vemos en el próximo. Vosotros os podéis suscribir en nuestras redes sociales @podcastmentalbreak en Instagram, suscribiros a este canal de YouTube o escucharnos en Spotify y en todas las plataformas de audio. En todos lados. Muy sencillo. Pues sí. Nos vemos en el próximo. Sí, claro. Nos escuchamos. Te quiero. Yo también. Suscríbete a Mental Break en YouTube o síguenos a través de nuestras redes sociales en @podcastmentalbreak.